Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente iniciando una temporada de podcast hablando de real estate. Para comenzar esta temporada, estamos con la invitación y el honor de tener aquí a Dayana Rojas. Dayana Rojas es una realtor, es broker en su profesión, que nos va a traer varias experiencias y conocimientos para comentar con ustedes. Dayana, un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal, Guzmán? De verdad que agradecidísima por haberme traído a este podcast y por permitir que a través de esta ventanita podamos compartir información con todos los clientes potenciales, los relacionados y la gente que esté interesada en conocer un poco más de real estate. Perfecto, y estamos haciendo este podcast en las oficinas del Doral de Canvas Real Estate. Muy agradecidos que nosotros somos miembros de estas oficinas, somos brokers asociados y pedimos permiso correspondiente, y aquí es donde podemos atender a nuestros clientes. A partir de hoy, de que ustedes escuchen este podcast, pueden llamarnos y hacer preguntas. Vamos a dejar la información de Dayana Rojas y va a quedar mi información también por cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan. Déjame traer algo, Dayana. Tú y yo pertenecemos a esta oficina del Doral, pero a su vez nos encontramos y creo que nos hicimos más amigos después de que tomamos el examen de broker. Correcto. Sí, y para ese examen de broker coincidimos que fuimos en ese momento. Yo le digo, vi que saliste nuevamente Realtor del mes, Top Producer, y yo había salido también ese mes, y eso fue lo que nos unió. Pero Dayana Rojas es una Top Producer anual y mes a mes. Es increíble cómo ella logra calificar a sus clientes y lo hace con esa simpatía habitual. Dayana, dime una cosa. Ahora es el momento que yo me callo un poquito y te dejo hablar. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, primero que nada, agradecidísima por haberme invitado a compartir con todas las personas que nos puedan ver del otro lado información acerca de real estate. Agradecida con Canvas por presentarnos, por suministrarnos y permitirnos trabajar en este espacio para poder llevar la información hacia nuestros clientes y hacia nuestros relacionados. Y aparte de eso, agradecida con Dios, por eso que dices, de que sí, efectivamente, gracias a Dios, mes a mes me he mantenido siendo top producer de esta compañía que me permitió trabajar con ellos. Entonces, ¿qué traemos hoy a la mesa? Bueno, mira, en real estate es un mundo enorme para hacer negocios y un mundo enorme para conocer. Entonces, por ejemplo, hoy quisiera comentarte y comentarle a todo aquel que nos está viendo sobre programas de financiamiento para dueños de propiedad, porque generalmente siempre está el primer comprador. ¿Cómo vamos a ayudar al primer comprador? ¿Cómo vamos a vender al primer comprador? ¿Cómo vamos a calificar al primer comprador? Pero resulta que generalmente nosotros como realtor atendemos a ese primer comprador, y algunos sí hacen una amistad, que la mayoría, uno queda muy relacionado con ese primer comprador, pero de repente ya como que está la emoción de que compré mi casa, ahora me voy a comprar un carro, ahora me voy a comprar los muebles, y resulta que me olvidé o posiblemente el realtor se olvidó del cliente, o el cliente se olvidó de esa relación con el realtor inicial. Y resulta que la casa, una vez que tengo la propiedad, aquí en este país, los bienes inmuebles se revalorizan, se aprecian. Claro. Entonces, al cabo de cierto tiempo, podría ser meses o años, dependiendo de la zona donde compres y del tipo de activo o de propiedad que compres. Y cómo está el mercado. Y también cómo esté el mercado, ese activo se revaloriza. Entonces obtiene esa valorización del activo, se llama aquí en este país equity. Ese equity resulta que la propiedad sigue pignorada o hipotecada a la institución financiera por el monto originalmente de la compra original. Pero ese gap en los países nuestros de repente no. Nos prestan el dinero, compramos la propiedad, y esa revalorización del activo el banco no te liquida o no te da no le dan valor. No le dan valor a eso, pero aquí en este país sí. Si tú compras una propiedad hoy de $200,000 y resulta que al cabo de un año te vale $400,000, tienes la posibilidad de ir al banco, tocarle la puerta y decir, hey, ¿sabes qué? Mi activo ahora vale 400.
Déjame hacerte una pregunta, porque viene relacionado con esto por cosas que tú, los realtors que estamos por ahí, oímos siempre. ¿Qué tú crees del precio de mercado actual? O sea, mucha gente dice, no, las propiedades, los precios va a pasar esto, va a pasar esto. No te digo lo que yo he escuchado para no ponerte en el tema. ¿Qué tú crees sobre los precios del valor de las propiedades al día de hoy? Mira, hay mucha gente, hay muchas opiniones encontradas con respecto a ese tema y crea mucha polémica, ¿no? Porque hay gente que opina que los precios de las propiedades van a bajar. Y dicen, no, no voy a comprar por ahora porque las casas van a bajar de precio y de repente la voy a adquirir dentro de poco tiempo. Aquí va a pasar, de hecho, clientes me han comentado que va a pasar lo que pasó en el 2008. Va a haber como las propiedades han venido subiendo de precio, entonces va a haber una burbuja y resulta que va a caer el mercado y voy a poder comprar en ese momento. Señores, de verdad que permítame decirle que eso no es lo que nosotros escuchamos cuando vamos a una convención. Y no es lo que estamos viviendo. Primero, exactamente, ahorita voy a desarrollar ese punto, pero no es lo que, primero que no es lo que va a suceder, no es lo que nosotros cuando tomamos instrucciones, porque en real estate todos los días uno se va entrenando, ¿no? Todos los días cambian las regulaciones, cambian las leyes, cambian los formatos, suceden cosas nuevas que tienen que ver incluso con la ciudad, con la asociación. Entonces, el realtor generalmente, el broker, se va entrenando en este tipo de cambios. Pero de allí, cuando en esos entrenamientos no tenemos o no hay ninguna expectativa o no hay ninguna, ahora mismo, que no hay ninguna esperanza de que los precios bajen. Exacto. Al revés, existe la posibilidad de que los precios suban. ¿Por qué? Bueno, mira, para nadie es un secreto que hoy en día hay inflación. Es que tú lo ves en la comida. Tú vas a comprar los huevos, que en una oportunidad tú compraste una caja de huevos en $4, $5, y ahora los huevos te valen una caja, te valen 13, 14, 15 dólares. Si los compras orgánicos, si los compras whatever, el tipo de producto que vayas a consumir, lo ves en la comida. Hay inflación en el país. Entonces, oye, no es posible que suban la comida y suban todos los productos, pero las casas van de precio. Exacto. Yo veo que el valor de la propiedad está muy estable, está muy seguro y definitivamente uno no sabe cuánto es que van a seguir subiendo, pero definitivamente el precio del valor del mercado llegó para quedarse y seguir aumentando con el tiempo. De hecho, yo tengo clientes que hace 4 años están esperando que bajen las propiedades. Bueno, te puedo comentar lo siguiente con respecto a ese punto. Mira, en mi experiencia personal, yo he vendido propiedades en Brickell y me llamó muchísimo la atención con este cliente. Hace 2 años le vendí un apartamento en Devon. El apartamento lo compró cash y pagó en ese momento $470,000. Eso fue en marzo del 2022. Resulta que en mayo me llama el cliente y me dice, Diana, necesito que me consigas un cash out back, o sea, sobre el apartamento, porque necesito dinero para mi negocio, cash flow, y necesito utilizar el apartamento para poder tener dinero. Ok, mandamos a hacer, lo ayudé con todo el proceso de financiamiento. Cuando se mandó a hacer el appraisal o la tasación, resulta que el informe del appraisal vino por $120,000 más. Estamos hablando de una propiedad que se compró en marzo, solamente había pasado marzo, abril y mayo, 2 meses, y él compró el apartamento económico, es verdad, pero $120,000 más tenía en ese momento el apartamento. Hoy en día ese apartamento vale $700,000, alrededor de eso, poco más, un poco menos, y estamos hablando de una propiedad que se compró en $470,000. Eso no ocurre en ninguna otra parte de los Estados Unidos. Eso ocurre aquí en la Florida y sobre todo aquí al sur de la Florida, en Miami. ¿Por qué? Una serie de factores. Mira, aquí vienen capitales de extranjeros a invertir aquí en la Florida. De hecho, cuando tú buscas, haces un search en Airbnb, tú dices, o sea, de una manera impresionante, Miami es la primera ciudad en search en Airbnb. Claro. Entonces tú dices, oye, todo el mundo quiere venir a Miami, a hacer negocios, de turismo, a visitar familia, a lo que vengas, pero todo el mundo quiere vivir, quiere venir y quiere invertir en Miami. Entonces, tú puedes observar desde aquí de la Florida que en los otros estados hay depreciación a nivel en los bienes inmuebles, los mercados se mantienen fluctuantes, pero aquí en la Florida no. Aquí en la Florida el mercado cada día es más sólido y hay más revalorización del activo. Entonces, por eso
es la idea de presentar hoy en el programa qué podemos hacer con esa revalorización del activo. Y bueno, cuéntanos entonces, tenemos un cliente que compró hace 2 o 3 años y nos llama justamente porque quiere saber, bueno, ¿qué puedo hacer con ese equity? ¿Cuáles son las situaciones posibles? Ok, te comento, fíjate. Hay un programa para el cual estoy hoy en día certificada, gracias a Dios, que se llama ENB 10YI. ¿Okay? Este programa no solamente le tramita, porque estamos hablando de que esto es una certificación que proviene de un lender, de un prestamista, pero este programa no solamente le tramita el préstamo sobre el equity del activo, sino que asesora a ese dueño de propiedad y le dices, hey, tienes en tu casa, hace un análisis del activo, que lo hacemos conjuntamente con el realtor, por eso es que certifican a los realtors en ese programa, y sacamos el valor que tiene el activo de mercado ahora, y allí conjuntamente con el propietario sabemos cuál es el monto que tiene en su primera hipoteca. Entonces podemos sacar el gap o la revalorización o el equity. De eso generalmente pueden financiar hasta el 80%, dependiendo de la propiedad o del préstamo. Del préstamo. Del equity. Del equity, perfecto. Vamos al número. Por ejemplo, la casa le costó al cliente, al propietario, le costó $200,000. Hoy en día, por decir un número, la casa vale $400,000. Entonces, de esos $200,000 de revalorización del activo, el banco le da hasta el 80%. 160,000. Ok, $160,000. Por supuesto, ahí, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, mira, su credit score, que tenga trabajo, es un préstamo, que tenga income, que tenga unas deudas manejables, y se hace el análisis del perfil crediticio del vendedor y le dan ese segundo préstamo sobre la propiedad. Ok, ese préstamo hay varias maneras de obtenerlo. Okay. Una es a través de un HELOC, que es una línea de crédito, que esa línea de crédito, el préstamo original o el primer préstamo lo dejamos intocable. Los términos y condiciones de la primera hipoteca van a ser las mismas, en tiempo, en intereses, exacto, y va a quedar pagando su mismo mortgage que viene pagando. Los términos del segundo préstamo son los que son actualizados a nivel de interés, a nivel de tiempo, a nivel de un start del proceso, ¿no? de un préstamo nuevo, digámoslo así. Y ese préstamo segundo, discúlpame porque pienso que pueden ser las preguntas de las personas que están escuchando. Si hay un cambio de la tasa de interés, ¿se puede refinanciar ese segundo préstamo? Correcto. Ah, qué interesante. Exacto. Y hay algo más interesante aún, me gustaría compartirlo, y de hecho yo estoy ahora mismo haciendo eso con mi propiedad. Hay algo más interesante aún, que esa línea de crédito, si el banco te va a dar esos 160,000, sigamos con el ejemplo inicial, no tienes por qué, es como si te lo colocaran en una tarjeta de crédito. Vas a pagar a saldo diario lo que uses. Oh, qué interesante. Súper interesante. Por ejemplo, si tienes esos 160,000, pero resulta que vas a comprar una segunda propiedad y tu segunda propiedad para down payment y gastos de cierre tienes que usar de esos 160, tienes que usar 60, entonces vas a pagar intereses a saldo diario sobre los 60. Mañana o pasado mañana tuviste la posibilidad de abonarle a capital a esos 60 que te dieron, le abonaste 20, bueno, sigues pagando sobre los 40 a saldo diario. Perfecto. No hay penalty, o sea, no hay penalización por pagar antes de tiempo, y funciona exactamente como utilizar una tarjeta de crédito. Lo que no uses, no pagas, pero lo tienes disponible allí. ¿Para qué? Para una inversión en real estate, para una inversión a nivel... Claro, porque hay veces que queremos comprar la segunda propiedad, pero no tenemos para dar el down payment, no tenemos para dar la entrada o hacer el closing, y esto sería una solución espectacular para eso. Exactamente, para un second home, para un multifamily, para inversiones en propiedades. Se puede utilizar. Pero hay algo más interesante aún. Se puede utilizar para cambio de deuda de alto costo por deuda de bajo costo. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, existen personas aquí que pueden tener deudas en tarjetas de crédito de $50,000, $60,000. Y cuando te pones a ver, los pagos mínimos mensuales son $4,000, $5,000. Claro. Entonces tú cambias, pero porque esas deudas de esa tarjeta de crédito, generalmente las tasas de interés, la tasa de interés está entre el 24 y el 28%.
Entonces cuando tú dices, ok, agarré el giro, o sea, la línea de crédito, debo 40.000 en tarjetas, pago mis tarjetas de crédito, estoy cambiando una deuda que la tenía al 24, al 28% por una deuda al 9, al 10%. Exacto. Okay. Entonces ya si aquí yo pagaba de un mínimo $2.000, $3.000, $4.000, ya esto se me transforma en $1.000 o $500. Lo puedes utilizar para eso, lo puedes utilizar, o sea, para cambiar deudas de alto costo por deudas de bajo costo, o también lo puedes utilizar para invertir en bienes intangibles. ¿A qué me refiero con bienes intangibles? En index, también lo puedes utilizar para invertir en bonos del tesoro, lo puedes utilizar para invertir en stocks. Es una línea de crédito que lo utilizas para invertir en lo que te genere negocio. Exacto. Entonces, mucha gente, a veces, dada la situación del país, que efectivamente, bueno, te digo, hay inflación y el costo de la vida está un poco complicado, estamos en nuestra casa, llegamos, abrimos, dormimos, en la mañana amanecemos, pero no sabemos que estamos durmiendo sobre ¿Dónde dinero. estamos durmiendo? Estamos durmiendo en una mina de dinero que no sabemos que existe. Y eso es. Y ahí es donde entras tú para poder asesorar a las personas. Importante, claro que sí. Nosotros somos un equipo de trabajo, no soy yo sola, ahí habemos varios realtors certificados, también está el equipo de INB Lenders, hacemos el análisis, súper importante, el análisis del activo de esa persona que esté interesada y de su perfil crediticio es totalmente free, gratuito. O sea, simplemente, mira, dime cuánto vale mi casa, asesórame con respecto al programa. Otra cosa que tiene este programa, que como yo les decía al principio, no solamente te da el valor que tienes de equity sobre tu casa, te da el préstamo, pero también te dice y te asesora y te da el ABC de lo que hay que hacer para poder invertir y generar passive income. Muy interesante. Entonces, te dicen, por ejemplo, mira, y otro punto que te lo voy a decir al final, que es también súper interesante, te enseña cómo pagar tu propiedad en 10 años. ¿La que ya tienes o la próxima? La que ya tienes. Espectacular. En 10 años. Entonces, ahora voy a desarrollar ese tema de cómo pagar la propiedad en 10 años. Ok, pero con lo que iba, entonces te asesora. ¿Qué necesitas? Bueno, obviamente necesitas la disponibilidad de conectarte con nosotros a través de Zoom Meeting o una reunión presencial si tienen el tiempo. Necesitamos la dirección de la propiedad y necesitamos el mortgage statement, o sea, saber cuánto debe de ese activo. Y a partir de allí se hace el análisis de cuál es el equity que tiene sobre el activo y cuánto puede el banco prestarle y qué debe hacer con este dinero que el banco le preste. Claro, como revisan el crédito, entonces saben las deudas que tienen y el costo de las deudas que tienen. Entonces te dicen, mira, te recomiendo que de este préstamo utilices tanto para tarjetas de crédito, utilices tanto para pagar deudas que sean de alto costo, si las tienen, dependiendo, cada quien tiene su propio análisis y es muy personalizado porque depende de la situación financiera de cada quien. Entonces, y te asesoran en qué tipo de activos puedes comprar, dónde los puedes comprar y te dejan el hilo allí. O sea, mira, si ahora vas a comprar, por ejemplo, un single family para alquilar, entonces, bueno, mira, puedes tener un alquiler de tanto con un gap de tanto, ¿no? Cuando hablo de gap, hablo de una ganancia o sea, una vez que se le hace el análisis también de una vez que compres el activo, en cuánto se puede rentar esa segunda propiedad y cuánto, una vez que le deduzcan los costos, cuánto puedes percibir de passive income al año y al mes, obvio. Claro. Y se te saca tu tasa interna de retorno, cuál es el valor de rentabilidad que tienes sobre esa inversión. Y así de esa manera se te hace el primer análisis. Si tienes suficiente dinero para invertir, se te dice, bueno, mira, invierte en la propiedad A, invierte en la propiedad B, paga tus tarjetas de crédito, invierte en index o en stocks, un bono del tesoro que tiene una rentabilidad, dependiendo, que tiene una rentabilidad alrededor del 7%, 6% anual. Exacto. Entonces se te da como un panorama financiero, un análisis financiero gratuito y ya es dependiendo de ti, los pasos, o de ti como cliente, quiero decir,
como propietario de la vivienda los pasos que quieras. Ahora, tú sabes que para mí fue cómico porque unos clientes llegaron a mí porque vieron el hijo, vio de 12 años, vio un aviso en YouTube, no es un comentario. Entonces vamos a decir que esa sea la situación. Ahora es el hijo, la hija de alguien, es del matrimonio el que menos entiende de todo lo que hablaste, es la abuelita de la casa que te escuchó y dijo, que bien que se expresa, esto está muy interesante. ¿Cómo hacen para contactarte contigo más allá de buscar por YouTube la información mía, que bastante información? ¿A qué número te pueden llamar, por ejemplo? Bueno, fíjate, el número y mis datos son públicos. Mi nombre es Diana Rojas, yo soy, bueno, aquí le estoy haciendo la presentación de último. yo soy venezolana, vamos a hablar un poquito de quién es Diana Rojas, ¿no? Yo soy venezolana. En mi país soy ingeniero industrial, tengo 2 maestrías. Desde que llegué a este país estoy muy agradecida con los americanos por haberme recibido, dada la situación política en Venezuela. Estoy dedicada al real estate. Me he dedicado al real estate, comencé desde abajo, ¿no? O sea, comencé desde contactando al cliente, haciendo llamadas, luego de eso trabajé mucho en la parte de marketing con un top producer. Y luego de eso me fui desenvolviendo ya en otras áreas de real estate hasta que, bueno, hoy en día soy realtor y soy broker y he revisado mucho, estudiado mucho acerca de todos los guidelines de los procesos de financiamiento, tanto para primeros compradores como para dueños de propiedad o para inversionistas, que hay una serie de programas no QM súper interesantes para los inversionistas a bajo costo. Entonces, quien esté interesado en saber de todo este tipo de información que les estoy comentando o más, como no, me pueden ubicar al 786-626-9321. Vuelvo y repito, 786-626-9321. Ese es mi teléfono, mi número personal. Y a través de allí, 24/7, los 365 días del año. Sí, eso me consta, tú no paras. Yo no paro, este es mi trabajo, me encanta, lo hago con mucha devoción y siempre lo hago con la intención de ayudar a aquel que está necesitado de comprar su primera vivienda, que tiene problemas financieros y quiere de alguna u otra manera cumplir ese sueño americano y no la pesadilla americana que a veces uno aquí en este país es un país de consumo. Y sin darte cuenta te endeudas, y cuando te das cuenta que tu capacidad de pago merma, es menor la capacidad de pago que las deudas que tienes que cubrir, entonces se complica el tema de tus finanzas. También te podemos asesorar a nivel financiero cómo salir de ese caos. Y 24/7, 365 días al año, cuando me quieran contacto. Perfecto. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Quiere decir que todo aquel que esté escuchando este programa, si tiene una propiedad que la compró, vamos a poner un mínimo para que haya generado un equity de 2 años, ya está calificado para empezarte a llamar y averiguar? Mira, déjame saber en base a lo que tú hablaste. Claro, si es una propiedad que tiene 5, 6, 10 años, más aún, eso es un paraíso. Pero definitivamente, si usted compró una propiedad hace 2 años y ya le generó una ganancia en la propiedad, quiere decir que usted la compró a un precio y ya tiene mucho más valor en el mercado, es donde se te puede llamar para que lo asesores a cómo hacer bien cada paso para comprar esa segunda propiedad. Sí, yo creo que es muy importante ese primer contacto. Toda aquella persona que nos vea, que esté interesada en solo saber cuál es el equity que tiene sobre su propiedad, simplemente con una llamada nosotros podemos revisarle y darle esa información antes de que se decidan a tener más información sobre el programa, a hacer el análisis que te comenté. Pero ¿por qué? Porque el tiempo, sí pudiéramos hablar de un tiempo promedio de 2 años, pero no es obligado que la propiedad tenga 2 años de haber sido comprada. Porque vuelvo y te comento lo del cliente que me compró en Brickell, que es el caso más extremo que tengo. El cliente había comprado hacía 2 meses atrás y su propiedad ya se había revalorizado en $120,000. Claro, vuelvo y repito, la compró económica, ese tipo de apartamento estaba de repente en 500 y algo, pero es impresionante que de 470 que el cliente pagó, a los 2 meses valía $590,000. Entonces, aquí en Miami y al sur de la Florida las propiedades se revalorizan, eso estamos claros. Dependiendo de la zona, se revalorizan unas más que otras, dependiendo de la demanda al nivel de propiedad versus la oferta.
Cuando hay mucho inventario, obviamente la propiedad no tiene la misma revalorización, no tiene el mismo aumento de precio. Pero dependiendo de una serie de factores, existe la posibilidad de que no necesite los 2 años y simplemente nada mejor que cuando uno tiene la duda, tocar la puerta y preguntar, mira, ¿cuánto vale mi casa hoy? Y preguntarle al profesional, no ahí en el asado del fin de semana. Hay veces hay gente que me dice, mira, quiero vender mi propiedad, ¿cuánto vale? La casa de enfrente la vendieron. No, no es la casa de enfrente la vendieron. Yo tengo que ver los square feet de tu propiedad, qué renovaciones tuviste, de qué año es tu propiedad, beneficios, pros y contras, para poderte dar un precio estimativo real de la propiedad, no igual a la de enfrente. Que eso tiene muchas veces variaciones. Sí, claro. En la revalorización de un activo, de una propiedad aquí, depende de muchos factores. O sea, depende efectivamente de la zonificación. Si la casa del vecino la vendieron y efectivamente se revalorizó, seguramente la tuya también. Pero, ¿qué diferencia hay entre la del vecino y la tuya? Bueno, vamos a ver cuáles son las características de tu propiedad. Vamos a ver lo que dices tú, qué le has invertido a tu propiedad y posiblemente valga lo que vale lo que se revalorizó la del vecino o posiblemente valga más. O sea, hay que revisar tu propiedad como tal. Perfecto. Entonces, este tema pienso que lo explicaste espectacularmente bien, y el que tenga dudas lo que tiene que hacer es contactarse con ella a los números que ella dijo y los números que van a pasar en el YouTube abajo en el desenlace del podcast. Importante, Dígame. Disculpa que te interrumpa, habíamos hablado y dejamos algo en espera, el punto de cómo pagar tu propiedad en 10 años. Importantísimo. Importantísimo. La gente piensa que para pagar la propiedad en 10 años, mira, tengo que abonarle el principal. Y no es así. El dinero, mira, aquí en este país, y sobre todo en este país cuando lo comparamos con los países nuestros, el costo del dinero es bajo. En los países nuestros la tasa activa es 18, 20%. De hecho, aquí en los Estados Unidos en los 90 también fue 12, 14, fue de 2 dígitos. Pero hoy en día es de 7, está entre el 6, el 8, dependiendo del tipo de programa que estés adquiriendo y de tu credit score. Si tienes mayor credit score, por supuesto tienes mayor confiabilidad y se te pueden conseguir menor tasa de interés. Eso es obvio. Ahora, con respecto a cómo pagar tu casa en 10 años, no es porque vayas a abonar la principal, no. Es que este análisis del programa te dice, cuando te compras otra propiedad y otra propiedad, entonces el mismo programa te calcula para que esta propiedad, la inicial, vas a tener una serie de propiedades y la inicial, en un momento, llega a los 10 años, tú puedes vender con una sola que vendas, la revalorización de esa sola que no te costó nada porque le sacaste el down payment, los gastos de cierre de la primera casa. Claro. Y ella se fue pagando sola. Entonces, de esas que has comprado a los 10 años con una que vendas, pagas tu primera casa. Ellas se siguen pagando solas igual. ¿Okay? Y de hecho, dependiendo del análisis que se haga, a veces se pagan solas y te generan passive income. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Aquí las rentas en este país aumentan. Tú rentas hoy, haces un lease agreement, firmaste un monto fijo por un año, pero resulta que cuando te van a renovar te dicen, hey, la renta no vale ya 2.800, la renta te vale 3.500, o te vale 3.400, o te vale 3.200. Entonces, ¿qué ocurre? Tu mortgage es fijo por 30 años. Eso está congelado, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente esas otras propiedades que hayas comprado para invertir en bienes y raíces, en el primer año se estén pagando solas y no te dejen ningún passive income. Pero luego, a través de los años. Pero luego, a través del primer año, ya la renta la vas a aumentar y tu mortgage se va a mantener fijo. Entonces eso quiere decir que te empiezan a dejar un passive income, un ingreso que te cae a tu bolsillo pasivo, no estás haciendo nada, estás sentadito y estás recibiendo dinero. Y mira, esto es súper importante para el retiro, claro. Porque en este país, en este país y en todos los países, o sea, cuando nosotros llegamos a cierta edad ya el cuerpo lamentablemente no funciona igual. Entonces empiezas a tener menos capacidad, empiezas a tener más dolencias, empiezas a sufrir una serie de cosas. A necesitar más descanso. Y empiezas a necesitar más descanso y a necesitar más dinero. Claro. Entonces retirarse
con solamente lo que te puede ofrecer la pensión del seguro y todo esto, de verdad que no puedes vivir con $600 mensual. Entonces hay que pensar siempre, ahora que estamos activos y que podemos de repente hacer la vejez, o sea, sembrar esa semillita para que prospere más adelante, pues hay que sentarse a pensar cómo lo vamos a hacer. Perfecto, súper. ¿Qué otro tema tenías para traer a la mesa? Mira, el real estate, como te dije, real estate es un mundo, yo soy súper apasionada con mi trabajo, con las relaciones que hago con mis clientes, con los relacionados, estamos hablando de lender, de title company, estamos hablando de compañías de inspección, de appraisal, o sea, este negocio, gracias a Dios, uno tiene muchas relaciones y aprendes todos los días, puedes tener 30 años en real estate, todos los días aprendes algo nuevo. Hay mucha información interesante para poder compartir, hablando de invertir en bienes y raíces, por ejemplo. Es importante tener en cuenta, nosotros también hacemos el análisis de cuánto inviertes hoy, cuánto es tu tasa interna de retorno, y aparte de eso, cuáles son los expenses que tiene ese nuevo activo que estás comprando. El programa te enseña y por eso necesitas mínimo una hora o por Zoom o en una reunión presencial. Te enseña y te dice, te da el resultado de, mira, debes meterte de esta manera. Si te metes de esta manera, te dice cuánto vas a tener ahorrado en esos 10 años. Claro. Te dice, en 10 años puedes tener $2 millones, en 10 años puedes tener $1 millón y algo, en 10 años puedes tener, porque acuérdate que es una mezcla de inversión. Tienes inversiones en real estate, pero tienes inversiones en bienes intangibles, index, stock, ¿cómo se llama? Bonos del tesoro, y tienes rentas o passive income que recoges. Entonces te dicen, en 10 años vas a tener en tu pocket tal monto. Y si lo haces con la opción A, tienes tanto. Si lo haces con la opción B, tienes tanto. Con la opción C, tienes tanto. Entonces cuando yo digo, ¿no? Si esta información es gratuita, te permite conocer algo que aquí generalmente venimos a trabajar y pagar. Se permite que te da de una manera gratuita una idea de cómo manejar tus finanzas. Entonces yo digo, mira, aquí lo que simplemente hay que escuchar y hay que informarse, y si es valioso, y pues cómo no, ir más adelante, si es valioso para el que está solicitando la información. Perfecto, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, te vamos a volver a llamar con otro tema más adelante, te vamos a volver a invitar, si tú aceptas eso, para que vuelvas a desarrollar otros de los temas dentro de tantos temas que tenemos en real estate. Yo siempre menciono que en real estate necesitas un abogado especialista en real estate. Si estás comprando necesitas un contador que sepa cómo la propiedad va a taxar al momento de la venta y al momento a fin de año cuando haces tus taxes. Entonces real estate no es solamente comprar o vender una propiedad, lleva mucho, tienes que conocer también, asesorarte mucho de cómo puedes hacer la renta de una propiedad, que no solamente decir, bueno, divido el mortgage mío, lo que me van a cobrar en el año por 12 y eso va a ser la renta, o le cobro 100 pesitos más. No, es algo profesional para que te dé el retorno que te va a dar una renta. Entonces, creo que ya es el tiempo para despedirnos en este momento, cerrando el podcast del día de hoy. Yo estoy muy encantado que hayas venido a participar de esta primera etapa del podcast que estamos haciendo, y muy agradecido con Canvas Real Estate, que nos abre las puertas de esta manera que nosotros estamos trabajando, y estamos en la oficina del Doral, trabajamos siempre aquí. De hecho, siendo un poquito atrevido, quiero invitar a todos aquellos realtors nuevos que no saben para dónde ir, que vengan para la oficina del Doral, porque aquí los van a recibir con entrenamientos. Nosotros muchas veces atendemos realtors nuevos para darle información, guiarlos en sus primeros pasos, y acá hay un equipo espectacular que les va a asesorar. Y a las personas que deseen averiguar sobre compra y ventas de sus propiedades, también este es el lugar donde los recibimos, los atendemos, una oficina donde le podemos brindar la asesoría personal de cada uno de ustedes, de nuestros, y a su vez el grupo de profesionales que nos rodean y nos apoyan. ¿Quieres despedirte? Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Gracias a ustedes por escucharme, tomarse el tiempo para escuchar sobre la información que les estamos suministrando.
Si quieren contactarnos, con muchísimo gusto. Guzmán, Dayana Rojas, mi número telefónico, lo repito, 786-626-9321, y estoy muy agradecida por tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, Dayana. Gracias. Y a todos ustedes, saludos y los esperamos nuevamente en el próximo podcast. 1, 2, 3.